Buenas noches, ingeniero Adelvi y compañeros. En esta oportunidad voy a presentar el análisis del artículo número 3, que está relacionado al tema de electroquímica en el área de la salud. Eh, el tema que yo elegí fue evaluación de un sensor de capas delgadas para la detección voltamétrica del crecimiento de Escherichia coli. Como introducción, como resumen, perdón, en este artículo se reportan y discuten resultados experimentales de la detección voltamétrica del crecimiento de la bacteria Escherichia coli con un sensor compuesto por dos electrodos de platino fabricado en tecnología de capas delgadas, pues para ello se utilizaron muestras preparadas a partir de las cepas de Escherichia coli AT-CC 25922 en el medio de cultivo Dynamic Kit Diagnóstico. Pues estos experimentos electroquímicos consistieron en voltametría cíclica y también voltametría de barrido lineal. Como introducción, las enfermedades infecciosas, en la actualidad continúan siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad humana, y la detección de microorganismos responsables de estas enfermedades es uno de los propósitos fundamentales en los laboratorios de microbiología como parte de los crecientes esfuerzos para desarrollar nuevos procedimientos, pues así permiten minimizar el tiempo de diagnóstico microbiológico. También se han investigado gran número de sensores y biosensores que utilizan diversos mecanismos de transducción, como por ejemplo el óptico y también el piezoeléctrico y el electroquímico. También la mayoría de estos dispositivos utilizan electrodos modificados, material biológico inmovilizado e incluso también muchos se combinan con técnicas de reconocimiento molecular. Sin embargo, en el terreno microbiológico, eh, la aplicación directa de los mecanismos de traducción electroquímica a cultivos microbianos, que resulta una alternativa que es más económica y es menos abordada. Estas técnicas han tenido mucho éxito, pues depende de gran medida de las características de los electrodos empleados. En el desarrollo de la tecnología microelectrónica se extendió la fabricación de sensores electroquímicos y así se hizo posible el perfeccionamiento de los equipos de medición. En esta investigación, se analizó la extensión de la aplicación de uno de los sensores de un chip para la detección voltamétrica del crecimiento de la bacteria Escherichia coli, como la contribución a la necesidad para desarrollar técnicas para la detección microbiológica. Pues con ello la aplicación directa de la voltamétrica a cultivos de células ya han sido fuente de inspiración para trabajos más recientes. También ensayos de voltametría cíclica con soluciones de levaduras y bacterias encontraron picos de oxidación y de diferentes potenciales. La técnica también se ha resultado promisoria para la clasificación de especies microbianas. En los materiales y métodos que se utilizaron en la investigación, se utilizó el microorganismo y el medio de cultivo. Para ello se utilizaron cepas estándar de Escherichia coli, AT-CC 25922, y el cultivo de líquido Dynamic Kit Diagnóstico como método de referencia para la detección del crecimiento bacteriano. Para ello se midió la turbidez de las muestras con el equipo del diagnóstico rápido microbiológico Dynamic. Con ello, una curva de crecimiento microbiano que consta de 6 fases. Al inocular la bacteria en un medio de cultivo, inicialmente se transita por una fase de lactancia, por lo que los microorganismos se adaptan al nuevo ambiente y no hay crecimiento aparente de las sustancias celulares. Luego para ello ocurre la fase de aceleración positiva,
que es caracterizada por el crecimiento en la velocidad hasta alcanzar la fase exponencial, que esta está a velocidad constante. La detección electroquímica de las tres fases no se analizaron en este trabajo. También se utilizó un sensor para realizar las mediciones electroquímicas que se utilizó como parte de un chip fabricado en la tecnología de capas delgadas sobre sustrato de vidrio. También el método y se utilizó la voltametría e instrumentación electroanalítica, pues ya que las técnicas voltamétricas incluyen voltametrías cíclicas y de barrido lineal, pues ambas controlan la diferencia del potencial entre los electrodos y así se mide la corriente. Se caracterizan porque el voltaje se cambia continuamente como una función lineal con el tiempo. La voltametría cíclica, la diferencia de potencial se recorre desde el valor inicial hasta el valor final. Eh, Como resultado, pues da una onda triangular. La voltametría de barrido lineal, pues es una técnica más simple porque solo se usa un medio ciclo. En este caso, pues el voltaje se recorre en una sola dirección, desde el valor inicial hasta el final. Los experimentos se realizaron con un sistema de instrumentación controlado por computadora mediante el programa LabWIFT. También en los experimentos, a partir del cultivo fresco, pues se incubó de 18 a 24 horas en la placa con la cepa estándar del laboratorio de Escherichia coli. Para ello se tomaron de 3 a 4 colonias y se inocularon en 4.5 ml del medio de cultivo Dynamic Kit del diagnóstico, de manera que se obtuviera la turbidez de 0.5 McFarland. A partir de esta suspensión base eh, se prepararon otras en el mismo medio de cultivo. Las muestras se pusieron a inocular a 37 grados, con excepción de las que se midieron en el tiempo igual a cero. Inmediatamente, pues antes de efectuar la medición electroquímica, solo se sacó la muestra correspondiente de la incubadora y se determinó su nivel de turbidez. Para realizar la medición se tomó una dosis de 10 ml de la muestra a analizar y se dispensó sobre la superficie del sensor. Las mediciones electroquímicas consistieron en voltametría cíclica a 20 megavoltios y, y luego también en barrido lineal a un voltaje de 5 megavoltios por segundo y 10 megavoltios por segundo, 20 megavoltios por segundo y a 50 megavoltios por segundo. Los resultados obtenidos se pueden observar en las siguientes gráficas. En la primera gráfica, al realizar la voltametría cíclica a 20 megavoltios por segundo con E. coli en el medio de cultivo Dynamic Kit diagnóstico, pues se obtuvieron diferentes respuestas electroquímicas según el tiempo de incubación. En la figura 1, pues representan los voltagramas resultantes de las dos muestras preparadas con la concentración inicial de 1 E+5 células por ml. La primera en el inciso A se midió inmediatamente después de la preparación, mientras que la segunda B se inoculó previamente durante 330 minutos para permitir el crecimiento de los microorganismos. En la figura 1, pues de los voltagramas, con muestras de concentraciones iniciales de E. coli, obteniendo una voltametría cíclica de 20 megavoltios por segundo. Eh, la línea A, muestra sin incubar, es la que se observa con el circulito. La línea B, muestra incubada durante 330 minutos de turbidez a 3,4 megafarad. La línea punteada indica que la línea es la base y las flechas indican el sentido del barrido.
En la figura 2, pues se representan los resultados de mediciones de voltametría de barrido lineal realizadas con supresiones de E. coli en diferentes momentos de crecimiento, preparadas inicialmente a una concentración de 1 más 5 células por ml. Como puede observarse, las respuestas de la corriente de las dos primeras muestras se tuvieron características similares a la de la voltametría cíclica, como se observaba en la figura 1, mientras que a partir de la tercera muestra incubada durante, durante 199 minutos y con una turbidez de 1,83 Farland, ya empezaron a crecer los picos de la corriente y pues aquí se observa que son más pronunciados con el aumento de la concentración de microorganismos. En la figura B, pues se aprecia el incremento de la corriente del pico con el aumento de la velocidad de barrido en los ensayos realizados con las muestras de concentración inicial y el periodo de incubación de 341 minutos. Al realizar el ajuste de regresión lineal de la variación de los valores de la corriente de pico con respecto a la raíz cuadrada de la velocidad de barrido, pues aquí se obtuvo una regresión lineal con el coeficiente de correlación de 0,991. Además de esto, pues puede notarse que con el aumento de la velocidad, la diferencia de potencial corresponde al pico de corriente del desplazamiento en sentido positivo del eje. En la figura 3, pues se puede observar los valores de turbidez determinados con el equipo Dynamic. En el inciso B, pues valores de la corriente del pico obtenidos con los voltagramas realizados con las diferentes velocidades de barrido. Pues aquí están representando con respecto al tiempo de la incubación los valores de turbidez correspondientes a las muestras antes de ser medidas electroquímicamente y los valores corrientes de pico obtenidos con diferentes velocidades de barrido. En esta imagen pues se muestran mediciones realizadas con muestras de E. coli en concentraciones iniciales diferentes, inoculadas en un medio de cultivo de Dynamic Kit diagnóstico, concentraciones iniciales. En el inciso A, pues valores de la corriente de pico obtenidos con voltagramas con barridos de voltaje de 0 a 1 voltios a 20 megavoltios por segundo. En el inciso B, pues valores de turbidez determinados con el equipo Dynamic. Como discusión y para finalizar, pues la manifestación de un pico de la corriente anódica de los voltagramas correspondientes de las fases de crecimiento acelerado y exponencial, pues se evidencia en la oxidación de especies de electroactivas asociadas al crecimiento biológico. Pues al medir suspensiones justo después de ser inoculadas a una concentración de 1 más 8 células eh, por ml de E. coli, pues no se obtuvo un voltagrama con pico, mientras que con 45 minutos de incubación, pues esta comenzó a observarse el pico de la corriente. Pues se puede concluir que con el sensor de 2 electrones de platino de las capas delgadas, pues se obtuvieron voltagramas con un pico de oxidación para las muestras crecidas de Escherichia coli y voltagramas sin pico para muestras no crecidas. También pues que la ausencia de los picos de la corriente en los voltagramas coincide con la fase de latencia. Se puede decir también que a mayor concentración lineal, pues más rápido se detecta por primera vez el pico de corriente. Para ello, pues el empleo de este sensor y de este método resulta ventajoso porque esto disminuye considerablemente el volumen de la muestra y permite realizar análisis rápidos con la instrumentación electrónica sencilla. Esto ha sido toda mi presentación. Muchas gracias.